¿Qué tal? Hoy hablaremos de la historia egipcia, abarcando así temas importantes como su religión, su cultura, su sistema político y principalmente su sistema de numeración. Aprenderemos su simbología, sus reglas y cómo pasar de un número decimal a uno egipcio. Hola, mi nombre es Isis y soy una de las principales diosas egipcias. Soy muy poderosa, pues contengo todos los atributos que conforman a más diosas. Soy conocida como la Madre Divina por mi cualidad protectora y maternal mostrada con mi hijo Horus y con todos los demás seres. Algunas veces soy representada con un disco en la frente, que significa la luz. En otras ocasiones me representan con cuernos, representando una vaca. Esto significa fertilidad. Y en otras ocasiones con alas, que significan mi divinidad. Cultura egipcia. Yo soy Ator, diosa de la belleza. Uno de los aspectos que me caracteriza e ejemplifica es la concepción egipcia ante la feminidad. Los aspectos culturales nos desarrollamos formando por parte del río Nilo, situado en el extremo noreste de África. Tuvimos 3 periodos: Imperio Antiguo, Imperio Medio e Imperio Nuevo. Nuestro apogeo fue desde 2750 hasta el 2250 a.C. Marcamos varias consolidaciones del sistema político, cultural y religioso. Su organización política: primero estaba faraón, nobles, ejército, pueblo y esclavos. La organización política también se constaba de 2 reinos, alto y bajo. A partir de 1300 a.C. se unificaron solo un reino, que tenía un gobernador monárquico, monárquico en Egipto gobernaba un único rey. Absolutista, el faraón tenía todo el poder. Teocrático, el faraón era considerado un dios. Soy Kedash. Fui representada como una mujer con un sutil vestido o desnuda, de pie sobre un león, portando flores de loto y serpientes. A veces pude llevar cuernos liriformes, disco solar y portar un cistro o llevar sobre la cabeza un disco con una luna creciente o estrellas. Se me veneraba en las aldeas de trabajadores y especialmente en las ciudades de artesanos de las necrópolis reales. En las manifestaciones de la cultura egipcia, los antiguos egipcios llegaron a ser una cultura sobresaliente en las ciencias, las artes, la religión y la escritura. En matemáticas sentaron los fundamentos de la aritmética y geometría, conocieron la numeración decimal tomando en cuenta las proporciones del cuerpo, inventaron como medida el pie, el cúbito y el palmo. Determinaron los triángulos y rectángulos para formar escuadras y utilizaron también las jarras, las balanzas y las pesas para medir productos agrícolas. En la astronomía inventaron el calendario de 365 días, divididos en 12 meses de 30 días cada uno, a los que agregaron un periodo de 5 días festivos. Los egipcios conocieron 3 estaciones: inundación, siembra y cosecha. Descubrieron varios planetas como Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Inventaron el reloj de sol, sombra y el reloj de agua. Trazaron mapas celestes y determinaron los 4 puntos cardinales. La medicina surgió debido a la necesidad de atender las lesiones recibidas por los soldados en los campos de batalla y los accidentes de obreros producidos en las grandes construcciones. Trataron fracturas, heridas, luxaciones bajo la influencia de las supersticiones y el poder de los amuletos. Trataron también enfermedades propias de la época y destacaron en las técnicas de embalsamar y momificar los cadáveres. En la arquitectura tuvieron un carácter religioso sus esculturas. Los monumentos arquitectónicos estuvieron inspirados en la existencia del más allá. Construyeron monumentos como pirámides, mastabas, hipogeos y templos. Las pirámides son enormes monumentos construidos de granito y de forma piramidal y base cuadrada con salas y corredores internos.
Fueron edificados cerca de la ciudad de Memphis, en el valle de Gizem, para servir de tumba a los faraones y sus familiares. De las 40 pirámides que despiertan la admiración de los observadores, 3 son las más conocidas e importantes. Estas son la pirámide de Keops, de 146 metros de altura, la pirámide de Kefren de 136 metros de altura, la pirámide de Miserino de 62 metros de altura. Las mastabas eran tumbas que tienen la forma de pirámide trunca, con una pequeña cámara subterránea donde se enterraban los cadáveres momificados de los nobles. Los hipogeos son tumbas subterráneas excavadas en las faldas de las montañas. En su interior había una capilla y un profundo pozo, en uno de cuyos lados se ubicaba la habitación de la momia, que había sido en vida una persona rica y privilegiada. Los templos son monumentos arquitectónicos que se han caracterizado por su aspecto majestuoso. Fueron construidos para el culto a los dioses. A ellos se llegaba por sendas avenidas adornadas por ambos lados con pequeñas esfinges. La escultura de la cultura egipcia se caracterizó por su rigidez y ausencia de rasgos psicológicos. Entre las obras escultóricas más conocidas tenemos a los colosos y las esfinges. Los colosos son estatuas gigantes que miden hasta 80 metros de altura. Estos representan a faraones sentados, colocados a las entradas de las grandes ciudades, como los colosos de Mnemon. Mi nombre es Cleopatra. Nací en el año 69 a.C. en Alejandría, Egipto. Pertenecí a la dinastía de los Ptolomeos. Fui la última reina de Egipto. Mi nombre en griego quiere decir gloria de su padre. Fui hija del rey Ptolomeo VII y mi madre fue Cleopatra VI. Durante mis años de reinado, tuve que hacer frente a todos los problemas por los que pasaba mi pueblo, desde hambrunas hasta sequías, pasando por diversas crisis políticas. La numeración egipcia, y por ende los números egipcios, fueron un apartado muy importante dentro de mi cultura, dentro de la historia del antiguo reinado faraónico. Lejos de parecerse a los gráficos que representan a los números que conocemos hoy en día, los números eran representados por diversos ideogramas. El sistema de numeración egipcio representaba números que abarcaban desde el 1 hasta millones, apareciendo en los inicios de la escritura jeroglífica. 3 milenios antes de la era de Cristo, los egipcios ya contaban con el primer sistema desarrollado de numeración con base 10. Este permitía el uso de grandes números, describiendo también pequeñas cantidades en forma de fracciones unitarias, llamadas las fracciones del ojo de Horus. La gran mayoría de los textos que empleaban el sistema numeral egipcio utilizaban la notación hierática. Para la notación hierática era utilizado un sistema numérico diferente, en el cual se utilizaban signos para los números del 1 al 9, repitiéndose según las decenas, centenas y millares. Esto se les explicará a continuación. En la numeración egipcia encontramos estos símbolos: el bastón que vale 1, el talón que vale 10, la cuerda que vale 100, la flor de loto que vale 1000, el dedo índice que vale 10.000, el renacuajo pez que tiene el valor de 100.000 y el hombre sorprendido que tiene el valor de 1.000.000. De la numeración egipcia utilizaban la numeración de base del número 10. No era una nota posicional, eso quiere decir que no afectaba el valor de la cifra. Tenían grandes números, descubrieron pequeñas cantidades. Posee una propiedad aditiva, que es un valor de la cifra que se deberá sumar los valores de cada uno de los símbolos. Por ejemplo, las fracciones del ojo de Horus podemos ver 2/3 y 3/4 se representaban con la letra J, que es un jeroglífico de la boca. Vamos a representar un tercio, que se representa con la boca, que es un jeroglífico, y 3 palitos, que significa 1.
El tema que me toca explicar es cómo convertir un número decimal al sistema egipcio. Realmente es muy fácil sabiendo el símbolo, su significado y su valor. Pondremos un ejemplo. Tenemos la cantidad de 221, tomando en cuenta que esto es una unidad, una decena y una centena. En este caso vemos que la centena es representada con una cuerda, entonces tendremos que dibujar 2. Posteriormente ubicamos las decenas, que son un cordón. Igual se dibujan 2. Y por último la unidad, que es representada con un bastón. Bien, pongamos otro ejemplo. En este caso tenemos la cantidad de 3.440. Bueno, realmente el orden en donde pongamos los símbolos no va a afectar la cantidad. Entonces aquí tenemos 3.000. Buscamos aquí la flor de loto, que equivale a 3.000. Colocamos 3. Posteriormente, la centena, la decena, la unidad y el millar. La centena, que igual equivale a la cuerda, entonces colocamos 4. Después la decena, que son cordones, igual 4. Y por último la unidad, que pues equivale a 0, y realmente el 0 aquí no tiene valor. Marcando todos los símbolos tenemos la cantidad de 2.435.643. Entonces ubicamos el millón, que es un número sorprendido. Aquí nos piden 2, entonces se dibujan 2. Después sigue el renacuajo, que serían 4. Posteriormente seguiría el 3, que es un dedo índice. Después el 5, que equivaldría a 1.000, que sería la flor de loto. Después los 100, la cuerda, son 6. Lo podemos dibujar por acá. Las decenas, que es el cordón. Y por último las unidades, que aquí nos piden 3. Como les había mencionado antes, en donde se encuentre no va a afectar. Pasar del sistema de numeración egipcio al sistema de numeración decimal, debemos recordar que el sistema de numeración egipcio tiene una propiedad aditiva. Esto quiere decir que para conocer su valor, tenemos que conocer el valor de cada uno de sus símbolos y sumarlos. En este caso tenemos este ejemplo. Primero tenemos 2 peces. Cada pez equivale a 100.000. Si lo sumamos, 100.000 más 100.000 son 200.000. Después tenemos 2 flores de loto. Cada una vale 1.000. Entonces, 1.000 más 1.000 son 2.000. Después sigue la cuerda enrollada. Esta vale 100. Después tenemos 2 talones, o también conocidos como herraduras. Cada uno vale 10 y 10 más 10 son 20. Y por último tenemos un bastón, que este equivale a 1. Posteriormente realizamos la suma.
Al realizar la suma obtenemos como resultado 202.121 y así es como se pasa del sistema de numeración egipcio al sistema de numeración decimal.